Continuamos con el tema número 3, que es la filosofía. El saber filosófico, su objetivo y su especificidad, aspectos necesarios para ser filósofo. Partimos de una verdad y es que el saber filosófico intenta comprender todo. Comprender el todo implica comprender el saber universal, sus causas, sus consecuencias y sus propósitos. El objetivo en realidad es abarcarlo todo. Según Gregorio Fingerman, la filosofía está al lado de las ciencias. Dice en Lecciones de Psicología, debemos declarar que es muy difícil determinar el objeto de la filosofía, porque cualquier objeto que puede servir para la reflexión filosófica. Así, al lado de la historia como ciencia particular tenemos la filosofía de la historia. Al lado de las ciencias naturales está la filosofía de la naturaleza. Al lado de las matemáticas tenemos la filosofía de las matemáticas, etc. Y es que la filosofía pues no tiene un solo objeto de estudio, sino que en realidad intenta entrar en cada disciplina, servir como nexo entre ellas y además abarcar el saber universal. La eticidad, dice Marco Tulio Cicerón, que es el objetivo de la filosofía, la enseñanza de lo que es la virtud, el deber y la vida recta. Sin embargo, no podemos limitar la filosofía a solo este objetivo, porque estaríamos diciendo básicamente que la filosofía sería una pura ética, y la filosofía es más que la simple ética. La ética en realidad es una de tantas ramas dentro de la filosofía. Según el filósofo Friedrich Hegel, la filosofía busca la esencia de las cosas. Dice, tiene por objeto la esencia de las cosas, no los fenómenos, la cosa en sí, como existe en la representación. La filosofía no considera esta representación, sino la esencia del objeto, y esa esencia es el pensamiento. La filosofía tiene por objeto también el pensamiento mismo. Pero la esencia es lo eterno, lo general, lo que siempre es así. Así, la esencia de la naturaleza son las leyes de la misma. En el pensar tenemos que ver solo con lo universal, puesto que esto, lo general, existe en lo interior de cada ser, mezclado con lo particular, con lo sensible. Lo universal es el producto del pensar. Por alguna razón, Hegel ve a la filosofía como la ciencia que penetra la esencia de las cosas y que de alguna manera desentraña lo que realmente son. No solamente es ver el objeto, porque eso ya lo hace la ciencia. La ciencia se va a la parte particular o a la parte material del objeto. La filosofía va mucho más allá. Hay aspectos necesarios para poder ser filósofo. Enumeramos 4 aspectos básicos. Número 1, tener curiosidad. El ser humano tiene la dificultad que conforme va creciendo, va perdiendo la curiosidad, el preguntarse qué es esto, qué es aquello. Como niños, pues somos prácticamente buenos filósofos. Deseamos anhelar todo el conocimiento alrededor nuestro, ¿verdad? Y preguntamos a cada rato, ¿qué es esto? ¿Para qué es esto? ¿Por qué es aquello? ¿Hacia dónde vamos? ¿Ya vamos a llegar? Esas preguntas que realmente hacemos constantemente en la niñez y que se nos pueden hacer molestas cuando somos adultos, en realidad son las preguntas fundamentales de la vida, ¿sí? Y desgraciadamente vamos perdiendo la ganas de seguir conociendo. Segundo detalle, segundo aspecto, tenemos que guardar la necesidad de conocimiento. Debemos demostrar que realmente hay sed por aprender. Por eso es que Sócrates decía, solo sé que nada sé, porque era una forma de demostrarse como un sabio, ¿verdad? Como un sabio no saber, ¿verdad? Es sabio no saber porque el darse cuenta que no sé es ya de por sí un primer paso hacia la sabiduría. Aquel que no se interroga sobre lo que sabe, ¿verdad? Permanece siempre en la ignorancia y no busca más conocimiento. Pero el que realmente se da cuenta de su ignorancia, da el primer paso hacia el conocer. Tercer aspecto, necesitamos la capacidad de abstracción. Esta es una capacidad que todos tenemos. Todos podemos entrar a inteligir, a entender, ¿verdad? A abstraer la esencia de las cosas. Abstraer significa sacar del ser aquel conocimiento o razonamiento que nos da pues la totalidad, nos da la esencia del ser mismo. 4. Capacidad de asombro. Igual que el niño, no debemos perder ni dejar de asombrarnos por las cosas, incluso aquellas que son muy comunes. Muy poca gente se detiene, por ejemplo, a ver a las hormigas, cómo trabajan. Muy poca gente se detiene a ver cómo se comporta un animal, un perrito. ¿Sí? Qué poco contemplamos la naturaleza. Y la falta de contemplación que tenemos sobre la naturaleza también pues se termina obviamente
generando, desembocando pues en un desapego y obviamente en una explotación indiscriminada sin considerar pues la esencia, dignidad y riqueza que hay obviamente en el conocimiento de la naturaleza. Los primeros grandes sabios eran naturalistas. Los primeros grandes sabios se dedicaron a entender el universo y lo hicieron mediante la contemplación, la observación y la reflexión, ¿verdad? Como seres humanos es cierto que la ciencia nos va dando el conocimiento, pero no podemos solamente fiarnos a la ciencia. Hay que hacer un trabajo también personal de obtener aquello que está próximo a mí y de entender aquello que está próximo a mí. Hay gente que, por ejemplo, durante toda su vida tuvo un celular, murió y nunca supo todas las capacidades que ese celular tenía, ¿sí? Tenemos unas cuantas apps, solo tenemos Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, es lo más que tenemos en la mayoría de los seres humanos hoy en día, pero el celular es capaz de hacer muchas cosas más, de diseñar, ¿verdad? De elaborar, es decir, podemos perfectamente servirnos de un celular para hacer tantas cosas geniales, pero no lo hacemos. No lo hacemos porque estamos obviamente bajo esta rutina y esta actitud de consumo en vez de ser verdaderos productores. No dejar de asombrarnos. Hay cosas que hay que entender, hay cosas que hay por conocer, ¿verdad? Y el asombrarnos obviamente nos hace sentir entusiasmo por seguir aprendiendo más. Ahora, ya que hemos creado este preámbulo de lo que significa ser un filósofo, hemos entendido qué no es, hemos entendido en qué sentido se es filósofo, pues vamos a hablar de qué es filosofía ya como concepto, ¿verdad? Vamos a hablar de la necesidad de la filosofía, sus características y su división. El concepto y características de la filosofía. ¿Qué es filosofía? Ante la pregunta, ¿la filosofía es una ciencia? Nos hacemos la pregunta, si es una ciencia, ¿dónde está ubicada? ¿Entre las ciencias puras o ciencias aplicadas? Y hemos llegado pues a una conclusión a lo largo de la historia de la filosofía, y es que la filosofía no está ni solo en las ciencias aplicadas, ni solo en las ciencias puras, sino que está uniendo a ambas, sirve como nexo entre esas dos áreas, y además está alrededor de ellas, estudiando cada una de las áreas. Hemos tenido filósofos que han terminado como científicos de diferentes disciplinas. Tales de Mileto en la matemática, Pitágoras en la matemática. Tenemos a Aristóteles en el lado de la biología y en el lado de la lógica. Tenemos a Wilhelm Leibniz en el caso de el cálculo, ¿verdad? Como uno de los padres del cálculo, además de Newton. Es decir, tenemos muchos filósofos que han tocado la frontera de la ciencia pura, ¿verdad? Hemos tenido físicos, hemos tenido astrónomos, hemos tenido cartógrafos como Anaximandro con su primer mapamundi, es decir, han habido muchos dedicados a diferentes disciplinas. Y es el amor al conocimiento, este afán por conocer, el que les inspira a adentrarse en esas disciplinas, por lo cual vemos en la filosofía la raíz de la ciencia, ¿verdad? Por eso decimos que la filosofía es la madre de todas las ciencias. Y pues hay que entender que la filosofía está también en las ciencias aplicadas, porque obviamente hay un lado de la filosofía que es bastante especulativo, ¿verdad? Que es reflexivo, que es contemplativo y que es analítico, que intenta expandir el conocimiento y problematizar incluso la realidad. Por lo cual está en el lado de las ciencias aplicadas también, porque además estudia el fenómeno humano. Pero como no se limita al fenómeno humano solamente, no puede estar solamente enfrascada como ciencia aplicada, porque también estudia el cosmos, y el cosmos no está obviamente dentro de lo que sería cultura humana. Por lo cual, al atender al cosmos, al orden, a la estética, a la armonía universal, el orden universal, obviamente se mete en una área que podría ser la cosmología, ¿verdad? O la estética misma, la metafísica incluso, ¿verdad? Cuando quiere hablar de algo que está por encima de la naturaleza. Por lo cual la filosofía no tiene ese límite de estar solamente en las ciencias aplicadas. En cuanto al origen del término filosofía, reconocemos a Pitágoras como el primer personaje que se adjudica a sí mismo el título de filósofo. Cuando el rey León, rey de los Fliacos, le pregunta ¿a qué te dedicas?, Pitágoras le responde ego ime filósofos, ¿verdad? Yo soy filósofo. Y es así como a él se le va a terminar adjudicando pues la paternidad del término, aunque no es el primer filósofo de la historia. El primer filósofo de la historia es Tales de Mileto. Él es del año 625, muere en el 546
y se va a dedicar a estudiar el cosmos, el universo, va a ser el primer naturalista, el que se va a dedicar a estudiar el principio de las cosas, el principio de los seres. Tenemos entonces un concepto para encerrar más o menos las ideas generales que hemos venido hablando sobre lo que es filosofía. El concepto que presentamos es el siguiente. La filosofía es la ciencia interdisciplinar con un campo de especialización más allá del saber científico que busca establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad. Estudia los nexos entre las ciencias, le proporciona los métodos necesarios para abstraer la realidad. Por eso que la filosofía se presenta como el amor por la sabiduría. Philos significa amor y sofía o sophos significa sabiduría. Veamos las características de la filosofía. Número uno, la filosofía es radical, es decir, busca la esencia, las raíces de las cosas, del conocimiento y de la realidad. Desecha todas las apariencias y busca la esencia permanente en el cosmos, también en el antropos y además en el teos, en Dios, en el mundo, en el hombre y Dios. Cosmos, antropos y theos. Es universal. La filosofía busca la totalidad, hemos dicho al inicio, ¿verdad?, de lo que es real. Es un saber general, es la ciencia del ser. La filosofía es racional, porque tiene que fundamentar en el raciocinio cualquier visión, cualquier argumento. Presenta argumentos, refuta argumentos, usando la lógica tanto material como formal. Más adelante miraremos cuál es la diferencia entre lógica material y lógica formal. Pero intenta obviamente presentar los mejores argumentos fundados en los mejores principios y leyes del pensamiento. Usa la dialéctica, la discusión y la polémica para poder abrir obviamente el debate. Y es una búsqueda interminable de un sistema coherente, que realmente algunos ven con incoherencia porque de repente no logran comprender o el lenguaje, ¿verdad?, o los sistemas de la filosofía. Es utópica y crítica, si bien es cierto, tiene una parte también ligada a los valores, a las virtudes, a la búsqueda de la excelencia, pero por otro lado también tiende a revisar críticamente la sociedad. Así que si bien puede colocar ideas utópicas para dirigir la sociedad, también tiene ideas que hacen aterrizar y denuncian, ¿verdad?, la falsedad, la hipocresía, la falta de criterio de las actuales instituciones humanas. Combina hechos, ideas e ideales, ¿verdad? Revisa las ideas de los hechos mismos y los ideales que puedan fundamentar, ¿verdad?, la búsqueda de la perfección en la sociedad. Importa tanto pues el ser como el deber ser. El ser serían los hechos y el deber ser sería la ética. Es inteligencia y a la vez se interpreta la cultura, ¿verdad? Indica cuáles son los principios para poder conocer correctamente, pero a la vez intenta también interpretar lo que el ser humano va haciendo en sus acciones dentro de la sociedad. La filosofía es problemática, expande la búsqueda del conocimiento mediante la polémica. Un sacerdote muy apreciado mío, que es el padre Roberto Funes, sacerdote mexicano, en la clase de metafísica nos decía, a ver jóvenes, ¿tienen alguna duda? Si tienen dudas, pregunten, que yo les voy a expandir la duda. Es decir, él no nos prometió una respuesta. En realidad la filosofía no puede llegar a respuestas, pero no promete respuestas. Lo que promete es que las verdades que van saliendo van a ir quedando, pero cada vez que sigamos expandiendo más el horizonte y más, seguirán saliendo más y más preguntas. Así que aunque demos solución a un problema, se habrán abierto quizá tres más, ¿verdad?, por cada problema resuelto. Entonces, en ese sentido, la filosofía no acaba. La filosofía es constante, como dijimos en la característica anterior, ¿verdad? Y es así. De hecho, el famoso filósofo de Argentina, Darío Steinstreiber, él en una conferencia decía lo siguiente: la filosofía, en palabras muy folclóricas, con un lenguaje muy vulgar, diríamos que es rascarse donde no pica. Eso es. De hecho, es una frase fundamentada en otros filósofos, ¿verdad? Es rascarse donde no pica. Y parece absurdo. ¿Por qué me voy a rascar donde no pica? Es que dice Darío que donde normalmente no pica la conciencia, la moral, el conocimiento, ahí seguramente habrá algún misterio. Entonces la filosofía estaba buscando problemas donde aparentemente no los hay. Y cuando los encuentra, los expone, abre, ¿verdad?, y se vuelve pionera en la búsqueda de esos problemas.
Eso fueron los que hicieron los filósofos a lo largo de la historia. A lo largo de la historia siempre ha habido un filósofo, en cada época han habido filósofos que encontraron un problema, lo expandieron y lo presentaron ante la sociedad y se volvió un problema para toda la sociedad. Una pregunta que quizás nadie se la había hecho antes, ¿verdad? Entonces, esa es la realidad de la filosofía. Es un conocimiento constante, abierto, ¿verdad? Que siempre va a tender a polemizar todo. Es un metasaber. La filosofía va más allá de la ordenación de todos los conocimientos. Ciertamente lo ordena, pero también rompe todas esas barreras que podemos tener y escala y va y sale obviamente de la frontera que la ciencia quiere enmarcar, el conocimiento que tenemos como cultura quiere enmarcar y rompe los esquemas. Los filósofos siempre tratan de ir más allá del paso que la sociedad llega. De hecho, la sociedad siempre llega tarde. Siempre ha sucedido que al principio el filósofo es considerado como un loco, ¿verdad?, en sus sistemas, y al finalizar, cuando ha muerto el filósofo, la sociedad termina diciendo, oh, ¿verdad?, tenía razón el filósofo, era cierto, y después empiezan a citar a los filósofos y los comparte como frasecitas con pantalla negra, ¿verdad?, con la imagen del filósofo en Facebook, porque la sociedad tardíamente se dio cuenta que lo que decía este filósofo era verdad. Entonces, el filósofo tiene esa condición que se vuelve incómodo para una época, porque quizá está adelantado a la época misma, ¿verdad? Pero tardíamente termina siendo, pues, aceptado. Hay filósofos que llegan a muy buenos conocimientos, filósofos también se han extraviado. Eso hay en todas las ciencias. Hay filósofos y científicos que le pegan al clavo y científicos y filósofos que se pierden por completo o que se van por otra vereda que no lleva nada. Eso sí, claro que hay. En todas las ciencias existe esa condición. Pero la filosofía casi siempre ha llegado a muy buen puerto, ¿verdad? Cuando mucho llega al menos a presentar teorías, y esas teorías sirven para que cada ciudadano que entra en el conocimiento filosófico tome una postura. Pero siempre la meta va a ser romper la barrera. De hecho, recuerdo el mundo de Sofía, el libro de Mundo de Sofía de Justin Gardner, dice en los primeros capítulos que la filosofía es como esta actitud. Imaginen un hombre prestidigitador con un sombrero de magia y hay un conejo dentro del sombrero. Y el filósofo es un animalito que está dentro del conejo. ¿Sí? El filósofo está ahí en el conejo. Pero el filósofo no es como el resto de animalitos que están dentro del conejo. Este filósofo no solamente quiere ser parte del truco de magia, que llamamos universo, realidad, sino que además quiere entender por qué está dentro de ese conejo, por qué el conejo está dentro del sombrero, y además quiere salir a flote, quiere escalar los pelitos del conejo para que cuando ya el mago saque el conejo del sombrero, ¿verdad?, pueda ver cara a cara al prestidigitador. Esa es la actitud del filósofo, quiere ir más allá de lo que la humanidad está acostumbrada a llegar, porque el filósofo no está conforme, su afán de conocimiento no le permite estar tranquilo con lo que realmente existe, por lo cual siempre indagará más, siempre irá más allá. La filosofía es teórica, genera teorías y sistemas para la comprensión de la realidad. Obviamente, además del conocimiento pragmático que la filosofía trae, que se supone que filosofamos para la vida, filosofamos para obtener conocimiento útil para el ser humano. No solamente filosofamos por pura especulación, por pura polemización sin llegar a nada, no. Se polemiza, se reflexiona, se analiza, se sintetiza con la finalidad de obtener conocimiento que sea útil para la vida humana, sea para cambiar mi personalidad, mis valores, mis virtudes, mi conocimiento, como para también la vida práctica, ¿sí? Mejorar la política, mejorar la economía, mejorar la religión. Entonces, es para eso que teorizamos, ¿verdad? Aunque algunos, obviamente, nos damos cuenta que la filosofía tarda bastante. La filosofía siempre llega tarde en el sentido de que para dar, digamos, aparece un problema hoy, un problema de carácter político. Los filósofos no lo van a resolver de manera inmediata, porque el filósofo tendrá que tardarse muchísimo tiempo para poder llegar a darle solución a este problema. Así que si tenemos un problema hoy, puede ser que la solución esté en 50 años, ¿sí? Porque la filosofía no corre. La filosofía no es como el resto de la ciencia que encuentra algo y ya, lo lanza al mundo de la comunidad científica. No, los filósofos a veces han durado con problemas de 50 años, 10 años, 100 años incluso, siglos incluso, buscando la solución más objetiva para una realidad, ¿verdad? Por lo cual vamos a ver que hay filósofos
que se vuelven muy actuales para nosotros porque abrieron un problema que se va a terminar solucionando hasta tiempo después. Entonces, cuando este filósofo moderno soluciona el problema que uno ya abrió, ¿verdad? Pareciera que estamos viendo filosofía contemporánea, aunque en realidad es filosofía de hace años, porque el filósofo, como dijimos, está adelantado a su época. Se adelanta en la búsqueda de la solución del problema, sí, pero la solución va a llegar siempre tarde, porque obviamente tiene que llenarse de muchas experiencias, conocimiento para realmente llegar a una solución. No siempre sucede así, no siempre sucede así. Hay algunos problemas que de manera inmediata se pueden empezar a dar luces, ¿sí? Pero la mayoría de problemas que son más serios, eso sí toman tiempo, ¿verdad? Por lo cual vamos a ver problemas que duraron 100 años, como el caso, por ejemplo, de el tema de la experiencia de la razón. ¿Qué fue primero? La experiencia de la razón. Ese problema de la experiencia de la razón comenzó desde Aristóteles, sobre todo desde la época de Parménides, poniendo en duda el conocimiento empírico, y va a terminar hasta la época de Immanuel Kant, 1700, es decir, que estamos hablando que comenzó unos 300 años antes de Cristo y terminó 1700 años después de Cristo, prácticamente 2000 años para poder dar una solución o una luz acerca del tema de la experiencia y la razón. Y esa solución va a terminar siendo dada a través del idealismo, ¿verdad? Con esa explicación de Immanuel Kant, maravillosa y magistral. Y así, ¿verdad? Y va a llevar obviamente a la humanidad a saltar ya el problema y seguir, ¿verdad? Pero mientras no se solucionara el problema, todo el mundo estaba obviamente pendiente, los filósofos estaban pendientes de buscar una alternativa. Solamente en la época de René Descartes, él participó en este debate. René Descartes, Wilhelm Leibniz, John Locke, David Hume van a luchar como dos bandos, los empiristas y racionalistas, y se van a tener que estar enfrentando por casi toda su vida, ¿verdad? Debatiendo el tema de qué es primero, experiencia o razón. Entonces, aunque pareciera poco importante debatir esto, pareciera, en realidad es un tema profundo, un tema muy profundo, porque si es primero la razón, pues todo el sistema educativo tiene que ir en función de ayudar a la razón. Y si era la experiencia, pues todo el sistema educativo tendría que terminar siendo un sistema totalmente pragmático, totalmente práctico. Entonces, debatir esto implicaba un cambio en la pedagogía, ¿verdad? Hoy en día, pues, ya se maneja a ambos lados, tanto teoría como práctica, va de la mano, una con otra. Entonces, por eso es importante los sistemas, ¿verdad? Tenemos que obviamente ver una cantidad de contenido para entender realmente la importancia que han tenido. La filosofía, su división y su historia. Vamos a hacer la reflexión también de Hechos capítulo 17, versículo del 16 al 34, donde Pablo pues presenta a un Dios dentro de un contexto de diferentes escuelas filosóficas. Hay que considerar que Pablo, cuando habla en los Hechos de los Apóstoles, se enfrenta a una realidad donde hay filósofos estoicos, filósofos neoplatónicos, van a haber muchos filósofos en la zona de Tesalónica, en la zona de Atenas también, en la zona del Areópago, donde va a terminar exponiendo al Dios desconocido. Entonces, en este texto de 17, del capítulo 16, capítulo 17, versículos de 16 a 34, es específicamente cuando va a Atenas, en la zona, en el momento donde entra a Atenas y se dedica a predicar acerca de quién es Dios, ¿verdad? En el Areópago. Y que al final, a pesar de que hizo todo el intento para convencer a los atenienses, ¿verdad? Solo convenció a dos personas. Solo va a convencer a Aquila y Priscila, que van a escuchar el mensaje de Pablo y le van a terminar siguiendo, ¿verdad? Es decir que va a ser poca la gente que se va a adherir. Algunos hombres apenas se adhirieron a él, dice en el versículo 34, ¿verdad? Creyeron, entre ellos Dionisio del Areopagita, una mujer llamada Damaris, y algunos otros entre ellos. Entonces, esta predicación que hace Pablo en Atenas demuestra una situación. Han habido filósofos que han ido por buen camino y filósofos que están a veces autosuficientes del conocimiento y creen que nada nuevo puede venir a ellos. Entonces hay que tener cuidado con esa actitud con la que Pablo se encuentra, ¿verdad? La actitud de un pueblo ateniense filosófico que era pues ciego, completamente ciego y que cegados por su propia autosuficiencia en su propio sistema de filosofía ¿cómo se puede decir? Eran difíciles de convencer, no porque supieran más, sino porque realmente estaban confiados en lo que ya sabían. Entonces, esta es la idea que maneja el texto de Pablo, ¿verdad? De Hechos de los Apóstoles, y importante mencionar el hecho de que él se vale de un altar
a un Dios desconocido que había en Atenas para poder inculturizar el Evangelio. Esa es una actitud de los predicadores cristianos que siempre ha existido. Cuando hay una cultura con una tradición y esa tradición permite empezar a hablarles de Dios, pues se utiliza. No se repudia completamente como hacen algunas iglesias hoy en día, que repudian todas las culturas. No, 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 no. Se utiliza como pedagogía, como didáctica, para introducir la verdad de Dios. Entonces, él utilizó un altar que tenía un grabado que decía al Dios desconocido y les dice, yo les vengo a hablar de este Dios desconocido que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Y les vengo a hablar también de su enviado, de Jesucristo. Entonces ya les habla de Jesucristo también. Entonces él empieza a hablar en términos filosóficos, ¿verdad? Pero termina siempre hablando del término de religioso, término espiritual. Pues esa es la realidad, ¿verdad? Que le toca que vivir. Y hay que recordar que también fue a Corinto, en el capítulo 18, donde se encuentra con Aquila y Priscila. Ahí se encuentra con un judío llamado Aquila, ¿verdad? Y su mujer llamada Priscila. En el inicio del capítulo 18 se encuentra con ellos, explica lo que él sabe, ¿verdad? Y al final ellos dos terminan aceptando la fe y le siguen como colaboradores de él por muchos viajes. De hecho, Aquila y Priscila van a aparecer ya en el versículo 18-24, capítulo 18, versículo 24, siempre de Hechos de los Apóstoles, convenciendo más bien a otro cristiano, a Apolo, ¿verdad? Y lo van a tomar y lo van a adoctrinar, le van a enseñar. Imagínense que recientemente se acaban de convencer por Pablo, ¿verdad? Y ya se vuelven maestros fácilmente de un nuevo cristiano que es Apolo, ¿verdad? Llamativa la forma en que Pablo pues se va haciendo de colaboradores en medio de un pueblo que estaba pues adormecido por una filosofía vana, una filosofía que perdió completamente se volvió obsoleta, una filosofía obsoleta, que era pura sabiduría de hombres y que no llevó a nada. De hecho, en la época de los estoicos y epicúreos, neoplatónicos, es donde la filosofía van a hacer apenas pocos aportes. Y los aportes más valorados son aquellos que se parecen más al mundo cristiano, como el caso de los aportes que va a hacer Numenio. Numenio ya en la filosofía neoplatónica, que va a intentar hablar ya del ser, ¿verdad? Este ser que emana y que se conforma de tres personalidades prácticamente, y se parece muchísimo a la doctrina ya del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, más adelante miraremos un poquito acerca de Numenio, ¿verdad? Y su filosofía neoplatónica, y también de Plotino, ¿verdad? Ahí hablaremos bastante de Plotino también más adelante. Pero de eso habla el texto de Hechos de los Apóstoles, del contexto cultural de Atenas. Bien, hablar de filosofía y lugares es hablar de muchísimos sitios que están ubicados en todo Asia Menor y parte de Europa. Y podemos mencionar pues el lado de Grecia, el lado de Turquía, el lado de Egipto, el lado de Italia, ¿verdad? Algunos de los lugares donde están los lugares famosos de la antigüedad, sobre todo los filósofos antiguos. Entonces, vamos a mencionar cuáles son estos lugares famosos y qué filósofos salían de estos lugares. Está la zona de Elea, al sur de Italia. Está Gira, la zona al norte cerca de Macedonia, en el reino de Macedonia, cercano ya a la Bulgaria actual, la Istambul, ¿verdad? O Estambul, Abdera. Clasómenas, que está en Turquía actual. Mileto, está en Turquía actual, que anteriormente era llamada la Anatolia. Sitio o Quitio, dice en algunos libros, y porque en la palabra latina es Quitium, ¿verdad? Está en la isla de Chipre. Está Agrigento en la isla de Sicilia. Está Elis en la isla siempre de Grecia, en las islas, en esta parte de las penínsulas de Grecia. Está Atenas, ¿verdad? En la parte sur de Grecia. Samos, que es una de las islas cercanas a Turquía. Éfeso, que está en la parte continental de Turquía. Rodas, que es una isla también, famosa por el famoso coloso, el coloso de Rodas. Y algunos de los filósofos que pertenecen a estos lugares son Zenón y Parménides, que se dedican a la parte de la filosofía eleática, que tiene que ver con la apariencia y la realidad. Aristóteles, que es el padre de la lógica. Demócrito y Protágoras, que se van a dedicar a estudiar la materia fundante de los seres, que es el átomo. Clasómenas, de ahí es Anaxágoras, que también tiene que ver con la parte de la partícula inicial. Mileto, de ahí está de Mileto, Anaximandro de Mileto y Anaxímenes de Mileto, que se van a dedicar a estudiar la naturaleza, la fisis, ¿verdad? Quitio, de ahí es Zenón de Sitio.
Empédocles, el famoso filósofo que propone las 4 materias que fundan el universo. Elis, de ahí es Pirrón de Elis, uno de los principales escépticos. Platón y Sócrates, que son los famosos, por así decirlo, escuelas en sí mismos. De hecho, Aristóteles, Platón y Sócrates son escuela en sí mismos, ¿verdad? Escuela aristotélica, escuela platónica, escuela socrática. Epicuro, ¿verdad? El fundador del pensamiento epicúreo, que veremos más adelante. Pitágoras, de ahí es Pitágoras, también, de la zona de Samos. Heráclito es de Éfeso, de la zona de Éfeso, donde estuvo también Pablo predicando y donde estuvo también encarcelado el apóstol Juan. Rodas, de ahí es Panecio y Posidonio, ¿verdad? Que también, si queda tiempo, hablaremos un poco de ellos, pero en realidad vamos a hablar del resto de lo que hemos mencionado ahí. Por lo menos del pensamiento antiguo, veremos a todos los demás, ¿verdad? Y si queda un poco de tiempo, según vaya calculando, tal vez miraremos algo de Panecio y Posidonio. Y los que están en color amarillo, excepto Pitágoras, que ahí sí... no, Pitágoras también. Todos los que están en color amarillo son de la época presocrática. Son del siglo VI, ¿verdad? Entre el año 500 y 400. Los que están en rojo son de la era clásica, del siglo V al siglo IV, ¿verdad? Del año 400 al año 300. Los que están en verde son de la época helenística, de la filosofía helenística, ¿verdad? De helénico-romana se le llamará al final, porque es también la influencia también de Roma, que es del siglo III, año 200 antes de Cristo. Y para ir terminando, miremos las ramas de la filosofía. Las ramas de la filosofía son 3: la rama del ser, la rama del conocer y la rama del actuar. La rama del ser contiene 5 disciplinas: la cosmología, la antropología, teodicea, ontología y metafísica. La cosmología procede de la palabra cosmos en griego, que significa universo o mundo, y logos significa ciencia, estudio, tratado, ley. Son como 19 significados los que tiene la palabra logos. Significa argumento, razón, verbo, palabra, ¿verdad? Pero en este sentido lo ocupamos como en su acepción de ciencia o estudio. La estudia obviamente el universo, el cosmos estudia, la cosmología estudia el mundo, el universo, todo lo que es la parte del conocimiento científico, ¿verdad? Ligado también a una reflexión sobre lo que es el universo mismo. La antropología viene de la palabra antropos, que significa hombre. La teodicea viene de estudia al hombre, obviamente. La teodicea viene de teos o theon, que significa Dios, y dike, que significa justificar. Es la justificación racional acerca de Dios. En la teodicea se estudia a Dios desde la razón, sin utilizar la Biblia, es decir, no ocupa la revelación, solo ocupa el conocimiento lógico, ¿verdad? Sus argumentos para demostrar la existencia de Dios, y trata de entender los atributos, ¿verdad? Desde la lógica de lo que sería o quién es Dios. La ontología estudia al ser, viene de la palabra ontos, que significa ser. La ontología estudia al ser en sus causas, ¿verdad? ¿Qué es el ser? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus predicamentos, sus géneros? La metafísica estudia el ser que está más allá de la naturaleza, todo lo que está más allá de la naturaleza. Por esa razón a la metafísica le van a llamar ontología primera, ¿verdad? Para referirse a todo lo que es conocimiento trascendental del ser. La palabra meta significa más allá, y naturaleza, bueno, física significa naturaleza, viene de físicos. Las ramas del conocer, son 3: lógica, nociología y epistemología. La lógica ya dijimos que proviene de logos, y en este sentido toma la acepción de ley, significa ley. La nociología, por cierto, la lógica estudia las leyes del recto conocimiento, del recto conocer. Estudia las leyes que demuestran que un argumento es verdadero, o es contradictorio, o es contingente. Se dedica a estudiar la estructura del pensamiento prácticamente. La nociología es la ciencia del conocer, del conocimiento. Viene de la palabra gnosis, en griego, que significa conocimiento. Significa conocer, es el verbo conocer, gnosis. La epistemología se parece bastante, porque la epistemología viene de la palabra episteme y también significará en este sentido conocimiento. Mientras que la nociología es la ciencia del conocer,
Epistemología es la ciencia del conocimiento. ¿Cuál es la diferencia? La gnoseología se encarga de enseñarnos cómo es que el hombre puede adquirir conocimiento, cuál es el método, proceso mediante el cual, mediante el raciocinio, la persona logra aprender, logra entender, abstraer. Pero la epistemología estudia las teorías del conocimiento, estudia todas las diferentes teorías a lo largo de la historia de lo que los filósofos han explicado acerca del conocer mismo y del conocimiento mismo. La filosofía del actuar tiene 6 ramas: la psicología, la axiología, la sociología, ética, política y estética. La psicología proviene de la palabra griega psique y significa mente. Se traduciría como mente o incluso conciencia, forzando un poco el término. Pero en realidad estudia la mente. Hoy en día pues entendemos que la psicología es un poco más amplia porque además de estudiar la mente, estudia los procesos cognitivos, estudia la personalidad, estudia también la bioquímica del cuerpo, sobre todo en la parte del sistema nervioso central y el cerebro, todo lo que forma el sistema nervioso. Eh, Además estudia la conducta y estudia también las causas pues que conllevan al cambio de voluntad o al conocimiento mismo, al comportamiento mismo. En el caso de la axiología viene de acción o de axios, que significa valor. Es la disciplina ligada y relacionada con la ética, ¿verdad? Es una de las ramas de la ética también, así que debería estar implícito en la ética, pero quise separarla. ¿Qué estudia los valores? Estudia los valores tanto positivos como negativos, ¿verdad? Determina su polaridad, determina su función social y su relación con la moral. La sociología. La sociología estudia la sociedad, viene de la palabra latina societas, que es la palabra que los romanos utilizaban para referirse al conjunto de seres humanos. ¿Verdad? Hay que recordar que la palabra socius hace referencia a la naturaleza humana, ¿verdad? Que poseemos, de poder relacionarnos unos con otros. Así como para el animal se ocupa manada, rebaño, pues la palabra para hablar de conjunto humano es societas en el mundo latino. En el lado griego, la palabra en vez de sociedad o sociable o social, se utiliza la palabra politicón, que es político, ¿verdad? Porque obviamente la palabra politicón se entiende que es alguien que aprende a gobernarse y a gobernarse en medio de los demás, que tiene dominio de sí. La ética viene de la palabra ethos, ethos o de taética también, ¿verdad? La ética, que significa pues costumbre, se entiende como costumbre, morada, refugio, ¿verdad? Ese es el término original de lo que sería ética. Pero obviamente la ética hoy en día es la reflexión moral sobre los actos humanos, que busca que el hombre sea siempre bueno. Esa es la búsqueda de la ética y a eso se dedica. La política, por otro lado, viene de la palabra polis y la terminación ica. Polis significa pueblo, ica hace referencia, ese sufijo griego, hace referencia a arte, así como matemática es el arte del conocimiento, viene del arte del conocer, matema en griego es conocer, o aritmética es el arte del aritmoi, el arte de los números, pues en el caso de la política es el arte de la polis, el arte de gobernar al pueblo. Eso es la política. La estética viene de la palabra griega del mismo que se debe pronunciar parecido, igual, ¿verdad? Se transcribe igual, al menos, que es estética, ¿verdad? Y significa, pues, la ciencia del orden. Es la ciencia que estudia la armonía, orden y legislación universal. Estudia la ley del universo, la geometría del universo, todo eso. La belleza del universo. ¿Ok? Etapas de la filosofía. Las etapas de la filosofía dependen del autor, pero en generalidad son las siguientes. Filosofía presocrática, que es la filosofía antes de Sócrates, filosofía socrática, filosofía platónica, aristotélica, la filosofía heleno-romana, la etapa de la filosofía neoplatónica, la etapa de la filosofía cristiano-patrística, ¿verdad? También la cristiano-medieval, hay que mencionar la medieval también, la filosofía renacentista, la filosofía moderna, la filosofía contemporánea. Esas son las ramas de la filosofía.